Bueno, pues ya prestó juramento como presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta en este país, y lo hizo también en el Pleno del Congreso en presencia de invitados especiales, unos 15 jefes y jefas de Estado y representantes también de un centenar de países. Vamos a analizar lo que es ya su primer discurso a la nación, su primer discurso en relación con sus intenciones y con este arranque de lo que sería ya su gobierno, y lo estamos analizando con el especialista. Me da mucho gusto saludar al profesor Alfonso Zárate. Qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. Tus primeros comentarios de lo que escuchaste y de lo que se viene. Eh, yo diría que esta exposición puede muy bien sistematizarse en 4 grandes apartados. Un primer apartado que es el elogio, en mi opinión desmesurado, al presidente de la República. Muy al inicio, además. Después de la enumeración de los invitados especiales, arranca con eso y curiosamente arranca haciendo una cita a las palabras que pronunció López Obrador en ese mismo escenario 19 años atrás, al asumir su defensa ante el intento del desafuero. Y lo que refiere Claudia Sheinbaum textualmente es lo siguiente: ustedes, les dice López Obrador, me van a juzgar, pero no olviden que a ustedes y a mí nos juzgará la historia. Y Gaby, para mí es inevitable el recordar el célebre discurso de Fidel Castro cuando asume su defensa, encarcelado después del asalto al cuartel Moncada, en donde el tema principal del discurso, que después se editó en publicaciones especiales, es "La historia me absolverá". Yo creo que a veces no nos hemos dado cuenta de la enorme influencia que para el joven Andrés Manuel López Obrador tuvo la Revolución Cubana y Fidel Castro, que permanece al día de hoy. Yo creo que muchos jóvenes de entonces, me incluyo entre ellos, vimos en la Revolución Cubana una experiencia inédita, formidable, de una ruta distinta para América Latina. Pero esto ocurrió hace más de 60 años. Y ellos lo siguen Y trayendo. ellos siguen pensando, es decir, los que llegamos a la conclusión de que se había malogrado, que se había pervertido ese proyecto y que hoy es una dictadura, no ocurre con alguien como Fidel Castro. Entonces, la primera parte del discurso es el elogio al líder. La segunda es un repaso a la historia, pero como ocurre con el propio López Obrador, al que le encanta en todas las mañaneras hablarnos de la historia, de una historia de estampitas, de una historia patria que cumple un papel de adoctrinamiento. Yo creo que cuando se habla de historia, Gaby, uno puede separar 2 tipos de historia. Una es la historia, digamos, como la revelación de lo que realmente ocurrió en el pasado, aciertos y errores, con, digamos, una metodología científica, y otra es la historia como propaganda. Y yo creo que en la historia como propaganda, que es la que prevalece en el caso mexicano, en las escuelas, es una historia que tergiversa la historia, que convierte a personajes que pudieron ser psicópatas como Francisco Villa en héroes, y que convierte en antihéroes a mexicanos que quizá eran esencialmente buenos, pero estuvieron en el lado equivocado de la historia. Entonces, la segunda parte del discurso de Claudia es la historia, una referencia a la historia de México y, de nuevo, esta sobredimensión del pasado prehispánico y una disminución de todo lo que significó el México posterior. Luego viene un tercer apartado que es la lectura acrítica a los años de Andrés Manuel López Obrador, con un manejo absolutamente tramposo de las cifras. A esto nos han acostumbrado los políticos. Los informes de gobierno suelen ser eso, un manejo tramposo en donde sobresalen los datos, las cifras positivas, y se ocultan las negativas. E incluso haciendo una defensa férrea con una lista de preguntas en las que convoca. Yo les invito a la reflexión, a que contesten estas preguntas, y lanza una serie de preguntas para decir si esto hubiera sido así como nos dijeron, al final no se comprobó, como tratando de derribar los mitos que en su ideología pues hace defender lo que logró el presidente, ahora expresidente, pero muy parecido a lo que López Obrador hizo en las últimas horas. Exacto, sí, y te habla, por ejemplo,
de los mexicanos que salieron de la pobreza. Así es. Y alguien que tuviera interés en problematizar diría, ¿y cuál es la sustentabilidad de ese tránsito de pobreza a clase media, Claro. si es que pudiera decirse? Lo que podemos ver clarísimamente en el gobierno de López Obrador es que al iniciar el gobierno nos dijo que bastaba la lucha contra la corrupción para obtener los recursos necesarios para fondear los programas sociales. Es obvio que esto no alcanzó. Entonces lo siguiente fue desaparecer instituciones. Sí. Y desapareció ProMéxico, y desapareció el Instituto para los Emprendedores y el Consejo de Promoción Turística, y no le alcanzó. Lo que sigue fue un planteamiento de ahorro draconiano en la administración pública, y tampoco esos recursos le alcanzaron para fondear los programas sociales. Lo que siguió fue la orden al SAT de apretar a los grandes contribuyentes evasores. Tampoco le alcanzó. Lo que siguió fue la desaparición de más de 100 fideicomisos. Llevarse de por sí a fideicomisos tan importantes como el Fonden o el de estabilización, que tenía de desastres, por cierto. Casi 300,000 millones de pesos. Sí. Es decir, cuando se nos dice que todo esto lo hizo solamente con el ahorro anticorrupción, no es cierto. Es decir, prácticamente se agotó todos los guardaditos del periodo neoliberal, Gaby. Y otra cosa importante es, a ella le va a tocar implementar las reformas que recién aprobó el Congreso. La más importante, por supuesto, la reforma judicial, pero ya de entrada le dice a su público, a quien está escuchando, que es mentira que, por ejemplo, el manejo de la administración de la Guardia Nacional, el control de la Guardia Nacional pase a ser del Ejército, que eso no representa una militarización, por un lado, pero también el tema de la reforma al Poder Judicial, en el que garantiza a ella, aún sin estar implementada esa reforma, que no va a perder México, Alfonso. Sí, yo creo que uno de los temas más incisivos de parte del presidente López Obrador y ahora de Claudia es desmentir que lo que ha ocurrido en estos 6 años ha sido un proceso de militarización. Absolutamente. Yo recordaría que en los años 20 del siglo pasado, es decir, en el gobierno de Álvaro Obregón, todavía el ejército era el factotum de la vida política, pero que va a ser el propio Obregón, y desde luego, naturalmente, después Calles y Cárdenas, pero va a ser el propio Obregón el que va a iniciar el proceso complejo de institucionalización de las Fuerzas Armadas. En el caso de Obregón utilizó 2 herramientas principales. La primera fue la corrupción. Se le atribuyó a Obregón la frase: no hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos, oro. Pero lo segundo fue la violencia física, la eliminación de los generales levantiscos. Esa fue, digamos, la parte más tradicional, abrupta, de institucionalización. Pero después, con Calles y particularmente con Joaquín Amaro como secretario de la Defensa, se inició un proceso muy complejo para lograr que los militares cambiaran su dependencia, su lealtad a los hombres por la lealtad a las instituciones, que incluyó que la alfabetización de la tropa, la circulación de los mandos. Ya un general no iba a permanecer en Saltillo, no iba a permanecer en Mérida o en Guadalajara, sino que los iban a rotar para desprenderlos del apoyo, digamos, de la tropa en ese lugar. La creación de instituciones. La Escuela Médico-Militar, la Escuela Militar de Transmisiones, la Escuela de Aviación, leyes, la Ley del Ejército y la Armada de México, etcétera. Ese proceso fue hace 100 años. Sí. Y entonces lo que tenemos ahora es una regresión no de 50 en materia de militarización, de 100 años, en donde hoy nuevamente los militares reciben poder y negocios. Entonces están en actividades tan peligrosas como las aduanas, como los puertos. Es decir, los exponen al primer contacto con el narcotráfico, con la idea ingenua, absurda del presidente de que los militares están hechos de otra pasta, que los militares son incorruptibles, como si no conociéramos en la historia, número 1, que fueron militares los que se levantaron en armas en contra del presidente Carranza y que terminaron por asesinarlo en Tlaxcalaltongo, que son militares los que reprimieron al movimiento ferrocarrilero, al magisterial, al estudiantil,
que era un general de división, Gutiérrez Rebollo, Sí. Sara Antidrogas, el que estaba al servicio del Señor de los Cielos, etcétera. Es decir, los militares no están hechos de otra pasta, están hechos de la misma pasta y les han dado una dotación formidable de negocios y de poder que en cualquier idioma se llama militarización. Ahora, en el discurso caben muchas cosas. Claudia Sheinbaum también tuvo, por supuesto, un mensaje en términos macroeconómicos cuando habló de la autonomía del Banco de México. Es una de las frases típicas que esperamos de presidentes cuando recién toman el cargo. Habló de la autonomía de las instituciones, entre otras cosas, de alentar las inversiones. ¿Cómo cierras esta conversación en relación con de aquí en más? A partir de ahora, obviamente, tiene que probar con hechos los dichos, pero ¿qué dirías tú? Yo creo que cuando inicia un gobierno hay varias señales o varios indicios de cómo será ese gobierno. En el caso de Claudia Sheinbaum, el primer dato, el primer indicio es la integración del gabinete. Y entonces ahí vemos, por un lado, una buena noticia que nombra a algunos funcionarios con trayectoria, con peso específico, con estudios de posgrado en el extranjero, etcétera. Pero en contra está la designación de funcionarios que claramente tienen una lealtad con el que se fue y no con la que llega. Entonces, la integración del gabinete nos da señales contradictorias. Lo segundo es el discurso, de rendición, de protesta como presidenta. Y aquí lo que vemos de nuevo es que no hay el menor asomo del deslinde. Habría que recuperar el discurso de protesta de un presidente como Ruiz Cortines, que desde ahí marca una diferencia con su antecesor, el dispendio, la corrupción, y habla de austeridad y de honestidad. Aquí absolutamente nada de eso. Entonces, lo que nos dice, y habrá que seguir ahora los primeros pasos, los primeros 100 días, como dicen los norteamericanos, para ver si hay alguna diferencia. Pero hasta hoy yo diría que las tres claves de lo que será el gobierno, lo que nos apuntan es a la profundización de lo que inició López Obrador y que no pudo concluir, que es esta cuarta transformación, que en realidad es una regresión, cuando menos a los años de Díaz Ordaz, los fines de los 60, principios de los 70. Bueno, pues se ve complicado. Qué gusto verte. Gracias, Alfonso. Para mí, Gaby, también. Gracias. Es un privilegio estar contigo.